Hola, con este video pretendo dar explicación a la línea del tiempo que elaboré y bueno, voy a ir leyéndola aquí y explicando algunas cosas. Entonces empecemos. El primer momento que escogí fue en 1957, que fue el plebiscito para los pactos del Frente Nacional, en los que se turnaba el poder entre liberales y conservadores cada 4 años. Este plebiscito fue votado por la mayoría de la población con un sí. Se pretendía acabar con ese periodo de violencia bipartidista entre liberales y conservadores que estaba sufriendo Colombia, y además de como bajar del poder a el general Rojas Pinilla, que se había subido por un golpe de estado. En 1962 se funda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. El autor lo resalta como el inicio, bueno, más bien la visibilización y la fuerza que empieza a coger el izquierdismo en Colombia desde la academia. El momento 3, de 1966 a 1967, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. En 1970, Misael Pastrana gana las elecciones de manera irregular, le gana al general Rojas Pinilla, que bueno, se volvió a la vida política con un nuevo partido, haciéndole la contra al Frente Nacional. Bueno, pero gana de manera irregular, y a raíz de esto nace el M-19, que fue una guerrilla más que todo urbana. Bueno, en 1977 fue el primer gobierno después del Frente Nacional, el de Alfonso López Michelsen. Y en este año, creo que un año antes de que se acabara su gobierno, hubo un paro nacional muy grande por el descontento, pues, por cómo había manejado su gobierno, etc. El momento 6 es de 1981, que es la formación del Grupo Más, muerte a secuestradores por parte del cartel de Medellín y otros narcotraficantes. El autor lo resalta como el inicio del paramilitarismo. Creo yo que tiene mucho que ver con que en los 80 el paramilitarismo y el narcotráfico permeó mucho la cultura y la política de ese entonces. Fue un periodo muy violento también, en el que asesinaban muchos líderes sociales, muchos estudiantes, muchos profesores. Bueno, esa época fue marcada, los 80 fueron marcados mucho por la violencia a raíz del narcotráfico, el sicariato. Y bueno, en 1985 fue el asalto al Palacio de Justicia, otro episodio muy triste, ya que el M-19 asaltó el Palacio de Justicia y bueno, la respuesta del gobierno pues fue como peor, y se ocasionó la muerte y la desaparición de muchos magistrados y muchos asaltantes también. Para 1986, un año después, se inaugura el gobierno de Virgilio Barco. Bueno, se enfocó más que todo en enfrentar el narcotráfico y el paramilitarismo, que, como digo, estaban permeando mucho la sociedad de ese entonces en Colombia. En 1990 me parece que pasaron muchas cosas. Primero bueno, en la línea del tiempo está la reanudación de las negociaciones con el M-19 y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En el mismo año también se elige
César Gaviria como presidente, a raíz de que al candidato Luis Carlos Galán lo asesinan. Los hijos de Galán, pues adolescentes en ese momento, le dan como la bendición a Gaviria, y bueno, Gaviria es elegido presidente después. Pero entonces, antes de esto, para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, y bueno, otras 6, entre esas 6 puestos políticos, cargos públicos, surgió un movimiento llamado la Séptima Papeleta, organizado por estudiantes, por jóvenes, en manifestaciones pacíficas, en las cuales se pretendía eso, como promover el llamamiento a una asamblea constituyente para reformar la constitución que se tenía, ya que los jóvenes sobre todo estaban inconformes con las políticas de ese entonces. Consideraban la constitución pues muy atrasada, la que había, y veían un poco como a Colombia como un estado fallido. Había mucha violencia, el narcotráfico estaba al tope, entonces bueno, lideraron ese movimiento, y pues es algo muy significativo, ya que en las elecciones de, como digo, de Senado, etcétera, se imprimieron aparte la séptima papeleta, y los votantes la introdujeron en el sobre. Hubo mucha participación, pero pues esto no se tuvo en cuenta pues como legalmente, ¿cierto? Entonces lo que hizo Virgilio Barco fue decretar un estado de sitio para hacer un plebiscito en las elecciones de 1990, unos meses después. En esas fueron las que eligieron a Gaviria. Bueno, y allí se votó como formalmente para la convocatoria a una asamblea constituyente y reformar la constitución. Y en esta sí se tienen datos de que más de 5 millones de personas votaron por el sí, por la reforma a la constitución. Entonces, bueno, todo esto fue a raíz de, como digo, de la iniciativa de los jóvenes, de la organización de ellos, del liderazgo, y de la esperanza por querer cambiar el país en el que viven, en el que vivían. Y bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias.